Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 592 Creando el árbol frutal DAO de la nueva era, 2 en 1. De hecho, estas zonas oscuras prohibidas fueron bastante fáciles de crear. Las montañas prohibidas, las tierras prohibidas de tono negro, todo tipo de fenómenos extraños e incluso los restos antiguos sellados en ámbar eran solo la superficie. Parecía bueno pero era inútil. La radiación de la fuente divina ámbar era real, pero las extremidades del interior eran como un patrón de recubrimiento interno. Fue solo un acto, y después de derretirse, la gente descubriría que se habían descompuesto durante mucho tiempo con el paso del tiempo. En cuanto a la llamada zona restringida, solo necesitaba estar en una zona altamente radiactiva. Para empezar, la zona de radiación era extraña. Estaba deformado, mutado y supuraba pus. No había necesidad de hacer nada que pudiera desperdiciar más energía. Sin embargo, ¿cómo deberían moldearse las antiguas existencias de la antigua zona prohibida, los incomparables hombres demoníacos que gobernaban el mundo? Todos esos eran emperadores celestiales incomparables con una destreza de batalla exagerada. No fueron fáciles de moldear. Shuzi sabía que no tenía tantos talentos bajo su mando. El mundo interior frente a él, el pequeño cubo de Rubik de los 6 caminos de la reencarnación, era el ejército Zer directamente bajo su mando, pero aún estaba en proceso de ser nutrido. Después de mucha deliberación, sintió que sería muy difícil. Había creado un infierno de juegos arcade de 18 pisos para ganar fe. Hueusen y Suanzen en el interior habrían reunido su poder de voluntad y habrían crecido cuando aparecieran frente a la gente sin necesitar su fuerza de combate real. Ya no serían falsos. A los ojos de todos, eran tan fuertes como fuertes. Sin embargo, cuanto más fuerte era, mayor y más tiempo se absorbía el poder del deseo, y la energía era igual. ¿Y qué había delante de él? El área de penalti existía, pero no hubo tiempo para que se desarrollaran. Estas antiguas existencias recién nacidas de la antigua zona prohibida pronto aparecerían y comenzarían una guerra devastadora. No solo tenían que luchar, sino que también tenían que tener ventaja e incluso aplastarlo. Sin embargo, esto todavía es parte de la restauración del mundo. Hará que el mundo esté más lleno de potencial. Los 18 niveles del infierno en el juego de arcade ya están generando un montón de existencias incomparables, y si esta zona prohibida también se desarrollara, daría origen a un lote de existencias incomparables. El cielo y la tierra dentro del cuerpo del misterioso arte de las 9 revoluciones eran su verdadero fundamento. Sin embargo, es un poco difícil criar un grupo de hormigas en mi mundo interior. Parpadeó con impotencia. Toque, 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 toque. Shuzi caminaba en lo profundo de las montañas oscuras. La radiación estaba por todas partes. Las enredaderas de color verde esmeralda, el suelo negro como boca de lobo y un ambiente húmedo y oscuro daban a la gente la sensación de un viento frío. Tengo que crear algunas zonas prohibidas, sin embargo, la existencia de estas zonas prohibidas no es una reunión de fe. Deberían ser seres vivos reales. Shuzi guardó silencio durante unos segundos. Porque ¿cómo podría acumularse la fe? Algunas personas lo leyeron, lo adoraron, lo alabaron, lo temieron y lo temieron. La existencia de estas antiguas zonas prohibidas había sido olvidada por el tiempo. El infierno todavía estaba bien ya que era un juego 1 contra 1, pero en algún lugar de una zona prohibida, para reunir la fe de innumerables criaturas, uno tenía que construir una vena terrestre de dragón y convertir el mundo entero en una formación, así que este camino no se pudo tomar. En cuanto a Dragon Ball, ¿no construyó una vena de dragón? Su madre era el planeta entero, por lo que, naturalmente, no tenía tales preocupaciones. Solo puede ser un ser vivo real, pero no es difícil para mí. Soy un dios antiguo conocedor. Shuzi tenía una mirada contemplativa en su rostro. Se agachó un poco y tocó el suelo negro que estaba cubierto de radiación. Estaba mojado y había muchas ramas muertas negras. Como dios súper antiguo de nivel 9, soy una existencia de la era más antigua que ha vivido durante al menos decenas de miles, o incluso cientos de miles de años a los ojos de los forasteros, aunque es solo un cosplay, yo tengo de 20 a 30 mil años de experiencia. Todos los mundos se estaban desarrollando al mismo tiempo. Sin embargo, el tiempo total sumó entre 20 y 30 mil años. Cuanto más antigua fuera una existencia, más conocimientos tendría. Podrían presenciar los sistemas y civilizaciones de cada mundo y, naturalmente, resolver cualquier problema fácilmente.
Para ellos, el mundo gradualmente dejaría de ser un secreto a medida que su comprensión se profundizara. Aunque Shuzi no había llegado al 9º nivel, no había vivido realmente durante decenas de miles de años y no tenía el nivel de pensamiento de potencias de rango 8 como Medusa, Vicky y Caroline. Sin embargo, tenía la visión más amplia, porque construyó la caja de arena para deducir el sistema de civilización, permitiendo a las personas en la caja de arena abrir un camino y superar todos los obstáculos. También podría comunicarse con estas existencias y aprender en secreto su sistema, pensamiento y sabiduría. Se paró sobre los hombros de todos. ¡Walala! Shuzi extendió su mano. Los cubos de Rubik adicionales aparecieron de nuevo y flotaron lentamente en el aire. Estos eran algunos cubos de Rubik que fueron hechos previamente para Juego Usen y los demás seres vivos en la sala de juegos. Ahora, iban a agregar seres vivos en el mecanismo de reencarnación, y también eran seres vivos en modo especial. Shuzi iba a probar algo nuevo. La raza antigua única que creó la reencarnación, fuera de los 6 caminos de la reencarnación. Parece que tendré que estudiar aquí. Unos años más, una vez que se cree esta criatura, no será peor que los núcleos de monstruos o los humanos de la era primordial. Sacó su banco de genes y reprodujo un árbol body que se podía ver en todas partes. Anuncios de Put Future. Integrar el gen del núcleo mágico. Shuzi ajustó la medicina y murmuró suavemente. Esos antiguos árboles body de antes eran todos árboles de radiación. Simplemente fueron plantados para usarlos como arrozales. ¿Cómo podrían ser verdaderos árboles antiguos de body? Los núcleos demoníacos transmiten y almacenan conocimientos. Este es el verdadero árbol frutal body. Bajo el árbol antiguo, uno puede alcanzar la iluminación y ser iluminado. ¡Wala! Shuzi hizo que el árbol frutal body integrara los genes de un núcleo mágico. Después de algunas pruebas, planeó convertir el núcleo de la carambola original en un núcleo mágico, que luego condensaría una gran cantidad de conocimiento. Se comió uno y masticó el núcleo mágico. No solo contenía mucha energía, sino que el conocimiento almacenado en él también se convertiría en una especie de sentido divino y se precipitaría hacia el cerebro. Esta idea ya tenía muchos fundamentos y era relativamente sencilla. Sin embargo, todavía quedaban muchas dificultades por superar a la hora de ponerlo en práctica. A Shuzi le tomó 8 años, junto con los cálculos ultra rápidos de su chip de núcleo mágico, para finalmente lograrlo. Shuzi había hecho todo esto. Pronto, los núcleos mágicos de estos frutos rojos parecidos a manzanas recibieron una gran cantidad de conocimiento de cultivo. Los frutos se convirtieron en computadoras inteligentes avanzadas que almacenaban conocimientos y podían realizar cálculos. Era como un árbol antiguo en el que crecían muchos teléfonos Apple. Esto no es suficiente. Si este es el caso, entonces sería simplemente una fruta que almacena conocimiento. El poder de cálculo de la fruta del núcleo mágico sería irrelevante. Quiero que cada fruto de este árbol sea como neuronas. Quiero que trabajen juntos y formen un cerebro. 1 año, 5 años. Poco a poco, con continuas pruebas y fracasos, la antigua rama del árbol se volvió extraña. La forma del árbol empezó a cambiar. Al principio, era un brócoli exuberante y de forma redonda, que gradualmente se convirtió en un árbol demoníaco del tamaño de un cerebro. Una gran cantidad de hojas se habían marchitado y las ramas calvas eran como tofu blanco como la nieve que giraba miles de veces mientras permanecían en el suelo. Plaf. Plaf. La verdadera energía surgió. Era como un cerebro retorciéndose. Cada rama era como un nervio partido. Cada fruto era como un nervio que almacenaba información y recuerdos. Era como si estuviera viendo un cerebro misterioso arraigado en la tierra, moviéndose lentamente como el corazón de un dios antiguo. Fue muy extraño y aterrador. ¿Esto es suficiente? Shuzi frunció el ceño. Siguió mirando hacia abajo y levantando la cabeza mientras anotaba el registro de un experimento en su cuaderno. He escrito muchos conocimientos en sus diversos chips, así como algunos recuerdos. Es una existencia antigua y ha estado dormida durante demasiado tiempo, por lo que se ha olvidado de muchas cosas. Shuzi lo abrió suavemente con la palma de la mano y escribió el número X1000 en el cubo de Rubik para representar las propiedades especiales de su estructura. La antigua zona prohibida también fue el campo de pruebas de Shuzi. No solo quería crearles oponentes, sino que también quería explorar y desarrollar estas extrañas criaturas. Si estas criaturas realmente se desarrollaran, podría ser arrojado a un mundo nuevo o tener otros usos. La propia zona prohibida era solo un campo de pruebas. Al mismo tiempo, también fue para crear un equipo de guardia personal más fuerte. Shuzi no dudó en darse la vuelta y marcharse.
Les he dado algunas impresiones de algunos fragmentos de memoria interesantes. Puedes imaginar el resto por tu cuenta. Todo el cerebro continuó moviéndose lentamente en el denso bosque en la parte más profunda de la zona prohibida. Plaf. Plaf. Los vasos sanguíneos se retorcían como serpientes gordas, el extraño cerebro latía constantemente y la fruta del núcleo mágico de maná era como los nervios del cerebro conectándose lentamente. ¿Quién soy? Una voz débil resonó desde el cerebro. Después de mucho tiempo, parecía haber recordado algo. Era un fragmento de memoria. Yo era el soberano oficial de la reencarnación de la montaña apartada durante la caótica era antigua. Una vez luché con esa persona para controlar el Dao de la reencarnación y perdí el mundo entero. Lo único que queda de mí es mi cerebro, que ha estado acurrucado en las profundidades de la zona prohibida durante muchos años. En este mundo, él ya se ha convertido en el soberano de la reencarnación y está a cargo de los 6 caminos de la reencarnación. Este mundo ha pasado por demasiada destrucción y solo quedan los 6 caminos y los 6 clanes. En aquel entonces, había más de 100 clanes en el mundo. En el mundo en general, el clan Samsara de la montaña aislada era extremadamente glorioso. Se llenó de emociones al ver algunos fragmentos. En esa época, esa persona y yo éramos las personas más cercanas a la ley de la reencarnación. Los 2 emperadores pelearon, aunque fui derrotado, aún logré comprender una parte de las reglas incompletas de la reencarnación, y todavía puedo transformarme en la mitad de la reencarnación. Su voz se debilitó por un momento. Es otra nueva era. He estado dormido durante demasiado tiempo y mi base de cultivo es realmente tan débil, todavía tenemos que ser más cuidadosos y levantarnos de nuevo. Unos días más tarde, un leopardo de radiación mutado pasó por este extraño Brain Tree. Sintió que la nerviosa fruta yuan emitía una gran tentación y no pudo evitar tragarla. Masticó el corazón de la fruta. Al instante, el leopardo se retorció y cayó al suelo. Anuncios de Put Future. Solo sintió que su simple cerebro había sido golpeado por una enorme corriente de conciencia. Aparecieron todo tipo de métodos de cultivo mágico y de repente se iluminó. Fue reemplazado por otra conciencia. El leopardo se levantó de nuevo y caminó lentamente hacia la distancia. Salir, un fragmento de mí mismo. Reencarna y experimenta la gloria de tu vida. Regresa a mi cerebro antes de morir, esto también es una especie de reencarnación. En este mundo mortal, cultivo una técnica suprema, la neurastenia múltiple. Reducirá los recuerdos y se transformará en miles de encarnaciones. Solo uno de ellos puede transformarse en reencarnación. Yo también soy una pequeña reencarnación. En aquel entonces, estaba un paso atrás. En esta vida, soberano oficial de la reencarnación, deseo luchar de nuevo. Shuzi estaba vestido con una túnica de Black Hades y ya deambulaba por otra zona prohibida. Shuzi no quería tener demasiadas existencias únicas, pero quería tener más variedades. Y este árbol, uno contra unos cientos, la base de la zona prohibida, la fuerza de combate y la extrañeza serían perfectos a los ojos de los forasteros. El sistema budista estaba en su apogeo. Cuando descendió la gran era, otras estaban surgiendo, y ellos también. Partían de la misma línea y habría chispas violentas. Además, Shuzi incluso había ayudado a estos seres en la zona prohibida a hacer trampa. Esa reencarnación Brain Tree, el árbol frutal Bodhidao de cada época, es el más poderoso, y proviene de la era más antigua, cuando se cortó el camino a la inmortalidad. Requirió mucho esfuerzo, pero también tuvo que lidiar casualmente con las existencias prohibidas de otras épocas. Shuzi lo pensó y de repente tuvo otra idea. Dado que son potencias de la antigua zona prohibida, hay quienes solo les queda el cerebro y, naturalmente, también hay quienes fueron destrozados, no es solo porque nos hemos vuelto más débiles, sino también porque tenemos gente más poderosa. Sí, cada uno de ellos heredará una parte del miembro. La figura de Shuzi parpadeó y desapareció de donde estaba. Ya que es una zona prohibida, todavía tengo que hacer algo que se ajuste al estilo antiguo, de todos modos, él simplemente estaba reponiendo los números casualmente, así que no tenía que preocuparse demasiado, después de todo, la existencia de la zona prohibida hace tiempo que excedió la vida útil. Sus recuerdos han sido desgastados por el tiempo y es natural que no puedan sobrevivir. Después de todo, no solo los grandes santos demoníacos pueden dormir allí. Algunos emperadores celestiales que están cerca de la santidad harán lo mismo. Eligen dormir en la zona prohibida porque tienen miedo a la muerte. Por tanto, hay oponentes fuertes y débiles. En una zona prohibida, un simio mutado descansaba sobre un gran árbol, con todo el cuerpo podrido.
Evidentemente, no era tan resistente como los animales grandes y no aguantaba mucho más. De repente, pareció tener una especie de instinto, como si hubiera algo en las montañas distantes guiándolo. Caminó lentamente hacia adelante y, después de mediodía, en una grieta oscura en el suelo, encontró una extremidad de simio peluda en un gel naranja ámbar. Lo tocó instintivamente. Su cuerpo tembló y se desmayó en el suelo. Cuando volvió a despertar, heredó algunos recuerdos antiguos. Su inteligencia era muy baja, y así era. Poco borroso. Lo tengo, algunos legados, la horda de simios más antigua, el rey humano, hace 2 eras, el emperador Tianmin. Podía ver vagamente algunos antiguos simios tribales antiguos. Al igual que los antiguos simios del sur, eran peludos, jorobados y tenían brazos largos y negros. Estaban matando y rugiendo. Al final, el emperador Tianmin llevó a los antiguos simios de esa época a cultivarse. Con el paso del tiempo, los antiguos simios evolucionaron y mudaron de pelo. Uno de ellos, un total de 4, fusionémonos, la herencia completa del antiguo simio destino del cielo emperador será restaurada. Yo soy mono simio de brazos largos. En otro lugar. En la oscuridad de la montaña profunda, un mono adulto se apoyó contra un árbol con un palo largo y miró al cielo. Era obvio que era una criatura mágica que había sobrevivido a un demonio siniestro y ya había ganado sensibilidad. Soy el mono caballo de Redbone, ¿hay 3 más? En una zona más profunda y con aún más grietas. La piedra de ámbar más grande medía hasta 3 personas. Un mono joven no pudo evitar entrar, pero ocurrió un accidente y el ámbar lo congeló. A diferencia de los demás, fue completamente sellado en ámbar antes de poder nacer. En su memoria borrosa, comenzó a absorber la energía del ámbar y comenzó a cultivar. Sin embargo, gradualmente, el viento y el sol cubrieron toda la piedra de ámbar con una capa de polvo fangoso. Templo Uwei Shumi. Xu Jingluo dejó escapar un sonido de desconcierto. Bajó la cabeza y miró al mono de 6 orejas frente a ella. Era uno de los pocos animales inteligentes bajo su mando que había adquirido sabiduría en su tierra de Buda. Sin embargo, sus órganos habían mutado. Inesperadamente, este pequeño mono había entrado en una zona prohibida cercana hace unos días y, como ella, había obtenido algún tipo de herencia de la antigua zona prohibida. Casualmente, un músico budista estaba escuchando a un lado. Sintió que se le erizaban los pelos al mirar al mono de 6 orejas. No esperaba que las leyendas de China realmente tuvieran alguna correspondencia. Internet estaba alborotado. Hermanos, incluso los 4 grandes monos de la antigua mitología china han sido revividos. Date prisa y analiza esta ola. Como era de esperar, el todopoderoso que escribió Viaje al Oeste no fue sencillo. Es muy probable que hayas oído hablar de mitos similares antes, así que los anotaste. Esto es tan interesante. Shuzi ya había entrado en las otras zonas prohibidas. Estaba vestido con la túnica imperial y había registrado nuevos números especiales, todos los cuales comenzaban con X. También había encontrado algunas razas deformadas y les había inculcado su herencia, haciéndoles pensar que se habían recuperado de la antigüedad. Esta era una estrategia para lanzar una red amplia, y siempre habría alguien que pudiera surgir. 593 La historia de la evolución humana. Shuzi caminó y se detuvo, lanzando una amplia red en muchas áreas restringidas por radiación. Hizo una segunda actualización de versión para este mundo e hizo algunos ajustes a los datos. Había permitido que algunas criaturas especiales heredaran el legado y les había dado algunos recuerdos fragmentados. Pensó que se estaba recuperando del pasado y que había perdido toda su cultivación, así que comenzó a cultivarse de nuevo. He despertado de la era antigua. No puedo creer que mi nivel de cultivo haya caído a tal nivel en esta era. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo en la fuente de Dios? Caminó por cada área restringida una vez. Una vez que terminó, se sintió mucho más relajado. Los días de mucho trabajo habían llegado a su fin y el resto dependería de él para desarrollarse y marcar el comienzo de su propia gran era. Era una persona vaga. Esto es perfecto. Shuzi había estado en la zona restringida durante los últimos días, recogiendo desechos radiactivos del campo generador de energía para aumentar aún más el nivel de radiación. Dejar que el dominador del samsara se cultive y dejar que los seres antiguos en la zona prohibida se cultiven, duplica el entrenamiento, duplica la felicidad. El mundo entero está explorando el camino bajo mi guía, luchando unos contra otros, avanzando lentamente y reproduciendo la gloria de las antiguas leyendas del pasado. Déjalos pelear primero. Solo hay progreso con la competencia. A Shuzi todavía le gustaba mucho este sistema de radiación.
Un momento después, Shuzi salió del área restringida. Ya había dedicado más de 10 años a esto y ahora los tiempos eran un poco diferentes. Los cultivadores de Dao estaban en su apogeo, los cielos estaban llenos de practicantes de Qi con túnicas taoístas. En la secta, un taoísta estaba sentado en un templo de rito taoísta, con su largo cabello bailando al viento. Era despreocupado y guapo, y hablaba desde un lugar elevado. Los cultivadores cultivan el Qi del Yin y el Yang. Por encima de eso, hay un tercer Qi, que es el Qi de la Trinidad. Y hay otra teoría sobre el Yin y el Yang. El Yin y el Yang son los dos elementos. Los dos elementos dan origen a las 4 imágenes, y las 4 imágenes dan origen a los 8 trigramas, los 8 trigramas. El taoísta extendió su mano y un pez yin-yang blanco y negro borroso apareció en el aire. Además, subdivididos, hay 64 hexagramas, que corresponden a los símbolos simplificados. H, E, Li, B, B. El sacerdote taoísta habló mientras dibujaba lentamente una tabla periódica de elementos. La gente de abajo estaba todas asombradas. En el taoísmo, la verdad del mundo reside aquí. Alguien suspiró. La expresión de Shuzi cambió ligeramente. Sintió que el estilo no era el correcto, pero ya no importaba. En realidad no estaban jugando con química pura. Usaron Qi como portador de energía, al igual que la mayoría de los otros sistemas eligieron la sangre como portador de energía. En cuanto a qué tipo de gas eligió, hidrógeno, helio y oxígeno, eso no era importante. Los llamados símbolos son simplemente caracteres parecidos a renacuajos, no entendemos los símbolos del taoísta Gu ni las inscripciones en los huesos del oráculo. En cierto sentido, es muy antiguo. Comenzaron a recorrer su propio camino. Después de una cuidadosa consideración, realmente estaba en línea con este mundo de Xianxia, China y como un mundo de juegos en línea. Sin embargo, Shuzi se dio cuenta de que cada vez había menos personas talentosas. Puede que ni siquiera haya uno entre 100. Sin embargo, esto no fue una disminución en el número. En cambio, a medida que se reproducían, aumentaba el número de personas comunes y corrientes. Muchos de los que cultivaban el budismo eran gente corriente, pero su talento aún así les daba una gran ventaja. Tal vez en el futuro, la mayoría de ellos estarán en el reino celestial y avanzarán lentamente. Shuzi golpeó sus palillos y escuchó su entorno. Algunas de las existencias antiguas en la zona oscura prohibida habían despertado de antemano y habían sido detectadas por otros. Se avecinaba una tormenta por todas partes y algunas de las personas poderosas que habían estado recluidas también habían comenzado a emerger. Había muchas personas poderosas en las sectas taoísta y budista. En la secta Dao, las impermanencias blancas y negras que se habían reencarnado en realidad habían logrado grandes logros y eran uno de los líderes de la secta Dao. En la secta budista, además de Shu Jingluo, también había algunos cultivadores budistas poderosos que también construyeron tierras budistas para salvar a todos los seres vivos. En cuanto a un tal Li Sansen, la expresión de Shuzi se volvió extraña. XT. Anuncios de Put Future. El talento de Li Sansen en el Fire fue uno de los peores entre todos los talentos. Era solo un poco más fuerte que una persona común y corriente. Aunque era muy débil en combate, todavía desafiaba mucho el cielo y podía recordar la reencarnación. Sin embargo, incluso con la ayuda de Zhang Mo, solo estaba en el nivel medio en esta vida, confiando en sus instintos de combate. No pudieron alcanzar el comienzo de esta edad de oro y acababan de morir de vejez. Solo puedo esperar a mi próxima vida. Shuzi se levantó, pagó y desapareció de donde estaba. Planeaba visitar el camino de los nacidos en el cielo, ya que el hombre Shangwan también se había reencarnado en los últimos 10 años. También había hecho en secreto un viaje por el camino de los nacidos del cielo. Debido al camino de los nacidos del cielo, el mundo estaba sumido en el caos. Dijo el camino de los nacidos del cielo. Llegó una noticia aterradora. El emperador de la nube, Yunzong Jun y los otros emperadores celestiales, después de cultivar el nuevo sistema budista, su fuerza aumentó enormemente y ascendieron al reino misterioso. Sin embargo, no pudieron resistir la erosión del tiempo y comenzaron a deteriorarse. No querían morir, así que entraron al inframundo para reencarnar. Estudiaron la fuente divina ámbar y se les ocurrió un método para sellarse y dormir. Utilizó una cierta frecuencia de radiación budista positiva para reducir en gran medida la división y el envejecimiento del cuerpo, logrando el efecto de autohibernación. Las calles estaban ordenadas. Una tras otra, las doncellas del palacio vestidas con vestidos largos de color amarillo claro y chicas jóvenes con rostros sonrojados se acercaban con linternas del palacio. El ritual del sueño estaba justo frente a él.
Las identificaciones de juegos de Yuan Qinghua y Bai Xiaojun eran bastante especiales. Estaban en un grupo de magníficas calles y palacios, murmurando entre ellos. Yuan Qinghua dijo en voz baja. ¿Lo viste en línea hace un momento? Ah. Bai Xiaojun no reaccionó. Fueron enviados al camino de los nacidos del cielo para participar en esta ceremonia. Después de todo, sus 7 hijos ya tenían cierta influencia en el camino de los nacidos del cielo. Yuan Qinghua se rió. Está bastante animado en internet ahora. Como era de esperar, el nacimiento de los 4 monos espirituales ha demostrado la verdad de nuestra evolución humana. Bai Xiaojun. Solo ha pasado un tiempo desde que nos conectamos. ¿Qué tiene que ver el nacimiento de los 4 grandes monos espirituales antiguos en la zona prohibida con la historia de la evolución humana? Esto no tenía ninguna relación, de acuerdo. A lo sumo, era solo una descripción en Viaje al Oeste. Yuan Qinghua miró a su alrededor y susurró con cuidado. Joven. Según los recuerdos heredados del macaco de 6 orejas, vino de Renzu de hace 2 épocas, el emperador Tianmin. Bai Xiaojun asintió. Esta era una visión del mundo bien conocida. En la era anterior, era Hue Wusen. Hace 2 eras, era el emperador Tianmin. No sabía cuántas eras se había roto el camino de la inmortalidad, pero sentía que eran al menos 3 o 4. La primera fue la caótica era antigua, el comienzo del camino independiente de la inmortalidad. Yuan Qinghua tosió 2 veces. ¿Quién es el emperador Tianmin? El antiguo clan de los simios fue el antepasado de la actual raza humana en los 6 caminos de la reencarnación. La gente de hoy ya no era la misma que los humanos antiguos. Era muy probable que toda la gente de la era de Buda se hubiera extinguido. La gente de hoy pertenecía al antiguo clan de los simios de hace 2 eras, que era la rama que el emperador Tianmin había llevado a desarrollar. En los recuerdos que había obtenido, el emperador Tianmin y los otros simios antiguos tenían 4 grandes monos espirituales. ¿Qué había en Viaje al Oeste? También estaba hablando de los 4 monos del Gran Espíritu. Tan pronto como contactes con él, descubrirás que las 2 eras del emperador Tianmin, la era de los simios primordiales, probablemente corresponden al período Ming medio y tardío, cuando nació nuestro viaje al oeste. Según el análisis de Ziu, el viaje a Occidente se trató de la era de los antiguos simios durante la época del emperador Tianmin. La evolución de los monos a humanos fue en realidad el origen de la evolución humana, y fue la teoría de la evolución de Darwin en China. Silbido. Bai Xiaojun jadeó. Anuncios de Put Future. Viaje al Oeste parece hablar de las 81 dificultades, pero en realidad se trata del origen de la evolución humana. ¿El origen de hace 2 eras? Esta es la verdad que los pueblos antiguos han escondido en la historia, y solo ahora nos hemos dado cuenta de ello. De ninguna manera, Viaje al Oeste. Bai Xiaojun no le creyó. Yuan Qinghua dijo. Les mostraré otra prueba. ¿Cómo pasó el emperador Tianmin de simio a adulto en su época? Fue cultivo. Entonces, ¿qué debería cultivar? Se entrenó en radiación y se despojó de su pelaje. La radiación hizo que mutara y evolucionara, y se convirtió en humano. Los ojos de Bai Xiaojun se abrieron en estado de shock. Dejó la taza de té. Entonces, fueron los primeros programadores antiguos quienes estudiaron mucho y se quedaron calvos antes de evolucionar hasta convertirse en humanos. ¿Apasionado por aprender? De repente recordó las palabras que había dicho sobre el budismo. Nuestro cabello ha absorbido los nutrientes en nuestro cerebro. El cabello hace que nuestro cerebro se desarrolle y se encoja. ¿Tener poco pelo significa que eres inteligente? No era de extrañar que la mayor diferencia entre monos y humanos fuera su pelaje. Resultó que las personas de los 6 caminos de la reencarnación en esta era se habían convertido en humanos después de la antigua guerra nuclear. Pero, por supuesto, en ese momento deberían haber sido torturados por la zona prohibida de radiación. De hecho, había visto algunos simios mutados en el área restringida por radiación. Eran extremadamente calvos, como si fueran albinos, sin un solo mechón de pelo. Yuan Qinghua asintió. ¿De qué se trata Viaje al Oeste? La historia de un mono que había pasado por muchas penurias y dificultades en 80 años para obtener el budismo mahayana era muy probable que fuera las dificultades de evolucionar hacia un ser humano. Esta era la teoría de la evolución del budismo. Tomó mucho tiempo señalarlo. Nuestra gran China es unos cientos de años anterior a Darwin. ... Bai Xiaojun también guardó silencio por un momento. ¿La radiación causó la evolución? Entonces así es como es. De hecho, había muchos peces gordos en internet que podían analizarlo con tanta profundidad. Y no lo dudó, porque era completamente correcto.
2 veces, la radiación en la zona prohibida provoca la depilación, ambos lados tenían 4 monos espirituales, el emperador Tianmin también llevó a los simios a evolucionar a humanos. Viaje al oeste realmente podría corresponder a la era de los monos del emperador Tianmin. Shuzi se sentó a la mesa de té junto a él y tomó un sorbo de té en silencio. Tos, tos, tos. Hay una discusión loca en internet. Algunas personas incluso han comenzado a revisar otras historias similares, pensando que podrían descubrir alguna otra verdad, sin embargo, esto es solo el trasfondo del juego. Xue Baixue se rió y se acercó sigilosamente. Después de todo, este es el juego. La historia de la evolución de la raza humana en los 6 reinos de la reencarnación. Experimentaron radiación nuclear y evolucionaron practicando el budismo, nuestros antiguos humanos terrestres probablemente no recibieron ese tratamiento. Después de que terminó de hablar, comenzó a cambiar de tema. Por cierto, las pocas personas en el poder están dormidas. ¿Por qué nos llamaron? ¿Quién sabe? De todos modos, vamos a cualquier parte. Probablemente solo esté aquí para asistir a la ceremonia. Yuan Qinghua apoyó la barbilla en la mano y dijo, el emperador Yun y Yun Zongjun son 2 monstruos. Ambos han cultivado el budismo y son insondables. Realmente podrían estar a medio paso del reino santo. Quizás ya sean comparables a Dao Changsheng y Di Qi, quienes podrían derrotar a más de una docena de personas del mismo reino. No había ninguna comparación con Medusa, ya que no estaban al mismo nivel. ¿Quién sabe? Nunca los había visto hacer todo lo posible. Estaban bien escondidos, pero sus talentos eran del tipo que podían vencer a más de una docena de personas del mismo nivel, especialmente al emperador Yun. ¿Quién podría detenerlo cuando se arrodillaba pasivamente en un área? Con su talento para desafiar el cielo y su cultivo en el budismo, realmente podría ser comparable. TSK, ¿y qué si eres fuerte? La fuente de Dios será sellada pronto. Se dice que pagaron un precio enorme para quedar congelados por dentro y no será fácil revivir en el futuro. El camino de los nacidos del cielo pronto será un caos, Fen Tian y Feng Tian probablemente se rebelarán contra Yun Tian. Así es. El emperador Yun y Yun Zongjun solo pueden ser el último recurso de Tierra Santa en el cielo de nubes. Incluso si logran invitar a los santos sellados en la fuente de Dios, es posible que no tengan suficientes recursos para sellar la fuente de Dios nuevamente. Será una broma si mueren de viejos afuera. Shuzi escuchó en silencio. De hecho, el camino de los nacidos del cielo iba a sufrir un cambio importante. Aunque Zhang He se había reencarnado en el camino de los nacidos del cielo, era de la región de los cielos ardientes. Aunque no podía recordar su vida pasada, es posible que no continúe siendo leal a Yuntian como un nacido del cielo. De repente, un grito de sorpresa llegó desde debajo de la casa de té. El hombre hada está aquí. El hombre hada está aquí para vender comida deliciosa. Es realmente un plato delicioso. Lleva un velo, ocultando la belleza de Qingchen. Una mujer extremadamente hermosa salió de la multitud. Llevaba un velo blanco que dejaba al descubierto la mitad de su rostro frío e impecable y exquisito. Su figura era perfecta y ardiente, y sus piernas largas y redondas eran como jade blanco, como la porcelana más delicada e impecable. La mirada de Shuzi lo recorrió. El hombre Shangwan también se había reencarnado. Ahora ella ya tenía 17 o 18 años. Ella era un plato famoso, la belleza del cielo y del hombre. Un plato de sopa fascinante podría marear a los hombres. Aunque era una belleza famosa, siempre se había sentido inferior y tenía una estética única. Se sentía fea, tan fea que los demás no podían verla, por eso siempre se cubría la cara con un velo. 594 Soberano oficial de Samsara, te he atrapado. 2 en 1. Menpo de nuestra rama del inframundo también se ha reencarnado. A diferencia de las impermanencias en blanco y negro, ella reencarnó directamente en el camino del hombre celestial. Sin embargo, como clérigo del infierno, tenía algunos privilegios similares a los de Li Sansen y apenas podía conservar algunos fragmentos de memoria del pasado. Solo después de la muerte y la reencarnación, cuando regresara al inframundo, podría recordarse a sí mismo por completo. Estoy un poco sin palabras. El hombre Shangwan ha sido influenciado por él mismo y su estética es incorrecta. En esta vida, trataré la fealdad como belleza, obviamente eres muy guapa ahora, pero todavía llevas un velo y sientes que eres tan fea que no puedes enfrentar a nadie. Shuzi se sentó en la distancia y casi se quedó sin palabras. No interfirió directamente. Esta fue probablemente la consecuencia de la profesión de Menpo.
Después de todo, en el pasado, él siempre se miraba feo en el infierno, sonreía tontamente en el espejo y coqueteaba con ella. Sin embargo, es la persona más seria por la que he tenido que preocuparme en todos estos años. Shuzi sintió que el hombre Shangwan realmente no lo tenía fácil. Trabajó muy duro, pero terminó con tal efecto secundario. Sin embargo, Shuzi había controlado al hombre Shangwan de esta vida y había regresado a su antigua profesión. Aunque ya no estaba en el burdel indecente, había abierto un restaurante indecente. Todo fue éxtasis. No creas que después de convertirse en Mento, su talento no creció porque no se entrenó en la reencarnación todos estos años. De hecho, este no fue el caso. Su profesión perfeccionó enormemente su talento. Ahora, su sopa era realmente similar al talento de la sopa hechizante, que podía marear a la gente. Por eso pudo hechizar a los celestiales del mundo de las nubes, no solo por su belleza, sino también por su buena comida. Los requisitos del título divino del inframundo eran difíciles de elegir precisamente porque tenían que estar en consonancia con el temple del talento de cada uno. De lo contrario, podrías elegir al azar a alguien que no coincidiera con su talento. Si uno no pudiera entrenar su talento en su trabajo diario en el infierno, definitivamente no sería capaz de mantenerse al día. No importaba si eran fuertes o débiles, lo importante era que fueran adecuados. Por lo tanto, el talento del hombre Shangwan en la sopa la convirtió en Mengpo. Pero aún es necesario atravesar el mundo mortal para entrenar el corazón. Shuzi bajó la cabeza y miró al hombre Shangwan. Ella sonrió suavemente, emitiendo una especie de belleza pura y conmovedora. Ella cocinó comida deliciosa para todos. No sé cuántas personas están obsesionadas con ella, su talento podría no ser menos aterrador que el del emperador Yun. ¿Cuál fue el talento del emperador Yun? El aura de un emperador. Quienes la vieron se arrodillaron e inconscientemente, una sombra se plantó en sus corazones. ¿Cuál fue el talento del hombre Shangwan? Poción hechizante, mujer fatal, inconscientemente adicta a ella. Ella está hechizando a la gente y convirtiéndose en un lacayo. Shuzi miró a Mento, que estaba de pie alrededor de un grupo de hombres enamorados. El talento es realmente muy extraño. Un talento verdaderamente poderoso no se trata únicamente de tener un gran poder de combate, sino de una variedad de talentos extraños. Es controlar a personas con fuertes talentos de poder de combate para servirte. Este es el verdadero porte de un emperador. No había duda de que el hombre Shangwan llegó al camino de los nacidos del cielo no solo para experimentar la vida, sino también para aprovechar el caos para crear olas. Quería descubrir al enemigo de su inframundo. En primer lugar, quería convertirse en el líder de su era. El camino de los nacidos del cielo realmente será un caos. El camino del mundo humano también es un caos, quizás también sea hora de que yo me levante. Shuzi suspiró de emoción mientras miraba a Bai Xiaojun y Yuan Qinghua en la distancia. Los dos seguían charlando sobre la estructura de los 6 caminos de la reencarnación. Hermano, escuché que Li Sanzhen murió de viejo hace 2 días. Regresó al infierno y se arrojó en los brazos del rey del infierno. Dijo de repente Bai Xiaojun. Yuan Qinghua asintió. Sí. ¿Cuál fue su primera misión después del Dao del mundo mortal? Por supuesto, estaba buscando a Li Sanzhen, que estaba en el mundo de los mortales. Después de todo, los demás no sabían quién era Li Sanzhen, pero tenían un topo en el infierno que dominaba todo esto. Naturalmente, tenían que encontrar este nodo del destino. Sin embargo, cuando encontraron a Li Sanzhen, él solo había logrado pequeños logros y tenía algunas fundaciones locales. Ya era viejo. Los jugadores en ese momento lo discutieron rápidamente y decidieron que podría ser útil en la superficie. Después de todo, solo estaba en el 5.º paso. No fue imposible ayudarlo a lograr un gran avance y vivir una segunda vida. Como fundador del budismo y el Dao, todavía podía engañar a algunas tierras sagradas y dinastías mortales para que lo ayudaran. Al final, optaron por no interferir. ¿Por qué? La razón era sencilla. Li Sanzhen tuvo que levantarse por completo en una de sus vidas y tocar el cuerno del contraataque, ganando de un solo golpe. No fue un logro casual convertirse en un emperador celestial en una vida con grandes logros. Debido a que las buenas obras acumuladas en esta vida eran enormes, sería promovido directamente al camino de los nacidos en el cielo, al igual que Zhang Mo. Por lo tanto, en la memoria de Li Sanzhen, instintivamente no quería volverse más fuerte. Suprimió su cultivo, no hizo demasiadas contribuciones y desapareció de las masas. Para evitar esto, siempre había mantenido el nivel del mundo mortal, reencarnando constantemente. Es bueno que esté muerto, los dos discutieron. Después de todo, esta gran era está surgiendo.
Si se reencarna pronto, debería poder ponerse al día con la edad de oro que está a punto de estallar. Bai Xiaojun asintió. De repente. Miró hacia la casa de té y suspiró. Hermano, esta mujer lleva un velo. Ella se ve tan hermosa. Si se lo quito, será devastadoramente hermosa, no sé quién puede quedarse con este tipo de mujer. Anuncios de Put Future. En efecto. Yuan Qinghua dijo en voz baja. Ella es de Yuntian y ha estado reclutando fuerzas en secreto. No la menosprecies solo porque es de rango 4. Algunos emperadores celestiales detrás de ella han comenzado a invertir y ponerse del lado de ella, ofreciéndole ser el futuro santo hijo y dejándola competir por el trono de la próxima generación. En cuanto al hijo santo de Burning Ski, era la reencarnación de Zanji. Aunque solo estaba en el nivel 5, todavía era muy feroz. Después de todo, todavía tenía algo de poder de su vida anterior. En cuanto a Feng Tianzong, es un hombre misterioso que apareció de la nada. Es un celestial sin ningún talento y su nombre es Zhang Taiyuan. Descendió al mundo de los mortales hace más de 100 años y entró en la zona prohibida para obtener algún tipo de oportunidad impactante. ¿Sin talento? Es muy raro ver a un deva sin ningún talento. Bai Xiaojun se sorprendió. ¿Hace 100 años? ¿No fue eso hace 10 años? La existencia de esas zonas prohibidas acaba de nacer. Pero claro, el talento ya no es absoluto. El talento de cada uno en el budismo también ocupa una gran proporción. Estaban hablando de la situación de los devas. Con estos 3 jóvenes genios como líderes, comenzaron a surgir corrientes subterráneas. Por supuesto, había más de 10 genios que eran ligeramente inferiores a ellos. También intentaban atraparlos en secreto. Más de 70 emperadores celestiales de nivel 7 del camino de los nacidos del cielo estaban invirtiendo en estos jóvenes y adorándolos. ¿Pensaron que estos emperadores celestiales eran estúpidos? No luchó por el puesto del próximo gran emperador del camino de los nacidos del cielo, sino que apoyó y aduló a genios que eran algunos reinos más débiles que él. No fueron estúpidos. Esto se debió a que estos emperadores celestiales sabían que sus talentos estaban ahí. Los gobernantes de la era futura definitivamente serían grandes santos como el emperador Yun y Yunzong-Jun, cuya fuerza de combate era tan exagerada que podrían enfrentarse a más de una docena de personas a la vez. Solo aquellos con una fuerza de combate monstruosa podían gobernar a los devas. Solo ahora mirarían a aquellos que podrían abrirse paso hacia el gran reino santo en el futuro y adorar al futuro santo emperador. Esta fue una especie de inversión. La mayor contribución sería a la fundación del país. En este momento, el techo de la fuerza de combate del monarca celestial de la reencarnación de los 6 caminos era extremadamente alto. Por cierto, ¿podría esta mujer ser la reencarnación de Menpo? Yuan Qinghua de repente recordó algo. Los dioses del inframundo tomarán descansos regulares de reencarnación y reencarnarán en los 6 reinos para experimentar la amargura y la amargura del mundo humano. Según la pista del salto del gato, la impermanencia blanca y negra será la primera en descender, seguida por Mento, su majestad del palacio Samsara también ha desaparecido. Sospecho que está caminando en el mundo humano o se ha reencarnado. El inframundo también había cambiado drásticamente estos días. Los ojos de Bai Xiaojun se entrecerraron. Rápidamente miró al hombre Shangwan y sintió que era cada vez más posible. Le gustaban las cosas feas, le gustaba darle sopa y le gustaba mirarse en el espejo todo el día. ¿No era él como Menpo? Joder, ¿una misión secundaria? ¿Aprovechamos la oportunidad para ganarse el favor? ¿O aprovechar la oportunidad para obtener su corazón? Se miraron y su respiración se aceleró. ¿Quién era Menpo? El principal gobernante del inframundo. Era el jefe más importante en los 6 caminos de la reencarnación. ¿Y qué si lo sabes? ¿Qué diablos estás pensando en comer? No nos atrevemos a subir. Aunque como jugadores, puede que no nos dejemos seducir por su talento hechizante con nuestros 5 sentidos puestos a cero, pero sus lacayos ya han sido hechizados. No sería bueno si nos acercáramos y nos comiéramos vivos. Miraron hacia abajo y se les puso la piel de gallina, un lamebotas o algo así. Eso fue lo más irrazonable. ¿Qué era una mujer fatal? Para conseguir una sonrisa, el fuego de Beacon jugó con el marqués. Una mirada atrás y una sonrisa podían provocar 100 encantos, trayendo el desastre a un país destruido, eso no era una broma. Por eso, aunque no quedaron hechizados por sus talentos, no se atrevieron a acercarse y fueron asesinados a golpes por esos lamebotas. Solo podían esconderse en los restaurantes cercanos y mirar. En ese momento, toda la casa de té estaba vacía a excepción de un joven de aspecto tranquilo que bebía té y un anciano de pelo blanco que hacía las cuentas.
Todos habían bajado para complacerlo. Bai Xiaojun señaló en secreto a Shuzi, que estaba bebiendo té tranquilamente a un lado. Ella bajó los ojos y en secreto miró sus pantalones debajo de la mesa de té con expresión de lástima. SHH. La vida ya es muy difícil, no miremos las deficiencias de otras personas por no poder dar a luz. Yuan Qinghua rápidamente sacudió la cabeza y le pidió que apartara la mirada. ¿Eh? Sacó un libro negro y parecía estar escribiendo algo en silencio. En él escribió sobre la vida y la muerte. ¿Qué fue? No puedo ver con claridad. Los dos murmuraron. Wala. Justo cuando estaban charlando, el cielo de repente se iluminó. La luz sagrada de Buda brilló en el cielo mientras soplaba el viento y se levantaban las nubes. Un espejo de luz reunió y reflejó toda la capa de nubes debajo. Está comenzando, sello de fuente divina. Innumerables devas miraron lentamente hacia el cielo. Una gran cantidad de recursos y la luz de Buda los envolvieron lentamente, solidificándose en un trozo de ámbar hecho de un material especial. Poco a poco, Yun Zongjun y el emperador de la nube fueron sellados en dos objetos parecidos a gel, como si se hubieran convertido en insectos antiguos en ámbar, durmiendo durante muchos años. Toda la ciudad pudo ver la gran conmoción en el cielo mientras se observaba la ceremonia. Shuzi sostuvo su té y dejó el libro negro de la vida y la muerte en su mano. Levantó la vista y dijo: la antigua fuente de Dios, realmente idearon un método similar para sellarlo. En ese momento, una hermosa chica con una figura esbelta y un rostro frío se sentó lentamente frente a la mesa de Shuzi. Se sentó con una taza de té y dijo: Su Excelencia, ¿por qué no sale y ve la abdicación del ambicioso y despiadado emperador Yun? O tal vez debería ir a probar los platos de una hermosa mujer de abajo. La mujer parecía estar muy familiarizada con él cuando se sentó y preguntó: anuncios de Put Future. Parecía haber notado la confusión de Shuzi. Señaló la casa de té vacía y sonrió encantadoramente. Aparte de los dos árboles de marido y mujer de formas extrañas, solo estás tú en esta casa de té. De hecho, los alrededores estaban vacíos. La poción del hombre Shangwan era realmente aterradora. Los dos árboles a lo lejos estaban desconsolados. ¿Por qué no te sientas con nosotros cuando una belleza te está coqueteando? Nuestros dos árboles son mucho más guapos que ese joven. Sin embargo, cuando miraron más de cerca, vieron que la apariencia y el temperamento del hombre, su figura hermosa y fuerte, su cabello negro espeso y exuberante y su apariencia de jade eran realmente raros incluso entre los celestiales. Desafortunadamente, no era bueno en eso. Si estás hablando de buena comida, también tengo algo aquí. La linda niña sacó lentamente una fruta body y la colocó sobre la mesa. Esta fruta es dulce y deliciosa. Es extremadamente fresco. Shuzi guardó silencio por un momento mientras miraba a la joven deva. ¿O quieres comer algo especial? Por ejemplo, la niña se sonrojó y sacó la lengua. De vez en cuando miraba a Shuzi de una manera inusualmente linda. A mí. ... Los rostros de los dos árboles azulados se oscurecieron. Solo porque era guapo, podía ser así. ¿Estaba tratando de acercarse? Shuzi tomó un sorbo de su té y guardó el libro negro sobre la mesa. Preguntó con curiosidad. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste que estaría aquí? ¿Qué ocurre? ¿No te gustan las chicas? ¿O te gustan los chicos? La joven sonrió ingenuamente. Su voz de repente se volvió tan fuerte y clara como la de un toro majestuoso. Eso también está bien. Puedo ser hombre o mujer. Estoy bien con lo que me gusta. Joder. Cuando los dos árboles a su lado escucharon la voz del hombre corpulento, quedaron atónitos. ¿Qué clase de monstruo era este? Como era de esperar, nunca sale nada bueno de esto. Pensé que esta bella dama tuvo un encuentro romántico, pero al final, es mayor que tú, murmuraron entre ellos, y no habían oído nada desde que entraron. Efectivamente eran personas conversadoras. Shuzi solo miró a la chica frente a él. En ese momento, de repente sintió que era interesante. Había subestimado a la gente del mundo, los malhechores y los monstruos eran, después de todo, muy aterradores y extremadamente inteligentes. Había estado escondido en la oscuridad durante tantos años, ocultando su identidad y viajando a todas partes. Fue un milagro casi imposible encontrarlo con vida. Nadie había podido hacer esto en ninguno de los areneros anteriores. Sin embargo, alguien había creado un milagro. Ni siquiera había visto su rostro antes. Sin embargo, lo había capturado vivo. Incluso Shuzi nunca había observado un evento tan imprevisto. Shuzi no pudo evitar reflexionar durante unos segundos mientras recordaba algo. Él preguntó: ¿estás siguiendo el camino de Asura? Los dos árboles a su lado quedaron atónitos.
Antes de que pudieran reaccionar, una frase aún más extraña salió lentamente de la boca de Shuzi. Entonces, ¿encontraste a Lee Sansen por esto? Lee. 3. Vivir. Los dos árboles a su lado estaban completamente inestables. En ese momento, se sintió como si estuviera envuelto en una niebla negra. Estaba aún más asustado que cuando hablaban del viaje al oeste y de la verdad de la historia de la evolución humana. Estas tres palabras significaban demasiadas cosas. ¿Podría ser que Lee Sansen no murió de vejez? ¿Era alguna existencia tabú antigua, oscura y aterradora que había venido a buscarlo? ¿Realmente murió a causa de un destino siniestro? Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Rápidamente tomaron capturas de pantalla. Sintió que esto era muy aterrador y que el agua era inimaginablemente profunda. La joven seguía sonriendo. Tienes razón. De hecho, es Lee Sansen, soberano oficial de Samsara, soy la primera persona en capturarte en esta era. Auge. Tan pronto como dijo esto, algo en las cabezas de los dos árboles a su lado explotó y se rompió. Solo se sintieron conmocionados. ¿El soberano oficial del Samsara? Tan pronto como dijo esto, la gente de los alrededores instintivamente miró fijamente la apariencia del joven. ¿Era esta la verdadera apariencia de esta misteriosa existencia antigua? XT. Las manos de los dos sirvientes de Ba temblaron. El anciano de barba blanca del restaurante estaba haciendo las cuentas en la entrada del segundo piso. La mano que sostenía el abaco se detuvo de repente. Como casa de té celestial, habían visto demasiados secretos de discusión. Incluso el emperador Yun y otros todopoderosos iban a menudo a la casa de té a tomar té. Lo que los dos habían dicho anteriormente no podía conmoverlos, pero en ese momento, las 4 palabras soberano oficial del Samsara fueron suficientes para dejar sus mentes completamente en blanco. 595 Continuando el camino de la inmortalidad, masacrando al soberano de la reencarnación. Estos dos peces gordos. Una de las personas cuya identidad había sido expuesta era la existencia suprema que controlaba los 6 caminos de la reencarnación. El soberano oficial del Samsara. Los ojos de los dos jugadores se abrieron como platos. La expresión de Shuzi era tranquila mientras servía lentamente el té. El agua clara fluyó hacia la taza de té mientras miraba a la chica con un rostro delicado y casi perfecto. Desde el momento en que sacó la fruta Bodhi, Shuzi supo que era una prueba para él. Fue porque la fruta Bodhi era muy especial. La persona que lo comiera podría obtener herencias y recuerdos antiguos. Al mismo tiempo, también era un método de posesión. La otra parte era el árbol frutal Bodhi de hace más de 10 años. Siguió utilizando la neurastenia múltiple para cortarse y reencarnarse. La mujer de Ba frente a él era una de ellas. Aunque solo habían pasado una docena de años desde que nació en el mundo mortal, hasta el camino de los nacidos en el cielo, habían pasado más de 100 años. Este árbol debe haber atraído a una joven que había entrado en la zona prohibida para adquirir experiencia. Comió la fruta Bodhi y ocupó su vida. Estaba escondido entre los celestiales. Debió haber tenido varios avatares celestiales en el camino de los celestiales. Es muy poderoso. Shuzi se rió y dijo. Tu cerebro es realmente muy poderoso. La joven sacó la lengua y se lamió los labios. Estaba algo anormalmente emocionada. No es del todo imposible encontrarte en el vasto e infinito mundo. Sin embargo, también dependía de cierta suerte. Pregunté sobre las noticias y la situación de esta nueva era y descubrí que en los últimos años se había filtrado información sobre el inframundo por todas partes. Así es como adiviné a esa persona. Recuerdo lo que pasó cuando reencarné. Pero me infiltré en muchos lugares y no pude encontrar a la persona que recordaba el inframundo. El camino de la humanidad era demasiado grande. Cuando vio el increíble camino de Asura, lo siguió en silencio. Encontré a Lee Sansen. Esto era la antigua existencia de la zona oscura prohibida. ¿De verdad había capturado al emperador del palacio Samsara, que viajaba por el mundo de los mortales? Yuan Qinghua y Bai Xiaojun se miraron y sus ojos se abrieron como platos. Esta persona era demasiado despiadada. Cada montaña era más alta que la anterior. XT. Cuando encontraron a Lee Sansen antes, estaban tan emocionados que pensaron que nadie lo sabía. Al final, alguien aprovechó la situación y lo buscó con sus propias manos. Fue el jugador que mató a Lee Sansen. ¿Qué tipo de arreglo fue este? Esta misteriosa existencia en la antigua zona prohibida, su inteligencia era demoníaca. Solo se sintieron muy conmocionados. La niña levantó la mano y lentamente hizo girar la taza de té de celadón sobre la mesa como si fuera una peonza. Dejé que Lee Sansen comiera la fruta Bodhi y lo controlé por un período de tiempo.
aprendí sus recuerdos. En ese momento, solo quería conocer los secretos del inframundo. Después de todo, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y nunca serás derrotado. Después de ese tiempo, aprendí muchas de las estructuras y componentes del inframundo. Su voz era tranquila. Anuncios de Put Future. Sin embargo, los dos jugadores y la sirvienta celestial a su lado sintieron una inexplicable sensación de consuelo cuando escucharon esta voz lenta y el proceso del plan secreto. Todos estaban fascinados. Este paso fue fácil de decir, pero muy difícil de poner en práctica. El anciano de barba blanca que estaba a su lado parecía como si todavía estuviera haciendo sus cuentas. Silenciosamente dejó su abaco y se escabulló escaleras abajo. Su voz era tranquila. He estado durmiendo profundamente durante demasiado tiempo. Ya he olvidado mucho del pasado, solo recuerdo que una vez fui el perdedor de una era. Por eso, lo primero que hice al despertar fue volver a comprender la estructura del inframundo. Esto era una necesidad. Sin embargo, unos años más tarde, me acerqué al camino de los nacidos del cielo y descubrí la existencia de un ser nacido del cielo, que era muy parecido a un dios en el puente del desamparo en el inframundo. Debería referirse a Mento. Solo entonces reaccionó Yuan Qinghua. Si podían sentirlo, ¿cómo podría la antigua existencia que había robado la memoria de Li Sansheng no sentirlo? En el momento en que la otra parte se acercó al camino de los nacidos del cielo, ya sabía que era la reencarnación de Mento. Después de todo, era muy difícil que una persona tan deslumbrante y distintiva apareciera por casualidad. Por lo tanto, envié a alguien para que la vigilara. Él había estado vigilándola durante 1 año, 2 años, han pasado 18 años y 3 meses desde que me convertí en Deva, lo que significa que ha pasado más de 1 año. En el mundo de los mortales, bajó la cabeza, se sirvió otra taza de té y tomó un sorbo. Entonces, ¿por qué la miras fijamente? Cuando la encontré, quería ver a alguien. Supongo que si ese emperador va a dejar el inframundo y viajar alrededor del mundo, podría venir a verla. Hay una cierta probabilidad, y mientras haya una probabilidad, vale la pena. Vale la pena solo porque existe una posibilidad. Shuzi pensó que era una declaración interesante. No es de extrañar que ella lo encontrara. Porque de hecho vendría a ver al hombre Shangwan reencarnado. Por supuesto, el propósito de su visita esta vez también era ver el final de la era del emperador Yun y Yunzong-Jun. Si existe la posibilidad, naturalmente lo haré. El llamado milagro fue solo un evento de baja probabilidad. ¿Sabes quién puede crear milagros? Ella preguntó. ¿Quién es? Preguntó Shuzi. Ella sonrió como una vieja amiga y suspiró. Él sabe que es imposible, pero aún así lo intenta. En cuanto a aquellos que nunca lo intentaron y pensaron que este asunto era seguro, inevitable e imposible de lograr, nunca crearían milagros. Por lo tanto, para crear un milagro, primero debes creer en el milagro mismo. El llamado milagro fue un evento de baja probabilidad. Para crear un milagro, primero hay que creer en el milagro mismo. Shuzi frunció los labios y saboreó el profundo significado detrás de estas palabras. En este mundo, lo más maravilloso y dramático fue la increíble victoria de los débiles contra los fuertes. A esto se le llamó un milagro. Y casi todos los genios, grandes hombres y señores de esta época tenían una característica. Podía hacer lo que otros no podían, crear muchos milagros en su vida, derrotar a oponentes increíbles, crear métodos de cultivo inimaginables e ir más allá de las limitaciones de todos. Concepto, solo así se podría subir a la cima del mundo y volverse eterno. Por tanto, la persona frente a él tenía el talento de crear milagros. La capacidad de derrotar a un oponente más fuerte fue suficiente para hacer que Shuzi se maravillara. En la larga historia del tiempo, solo los grandes personajes creyeron en lo imposible y crearon milagros con éxito. Este árbol es extremadamente audaz y tiene una inteligencia aterradora. Debe saberse que su reino actual todavía era muy bajo. Después de cultivar durante más de 10 años, solo estaba en el 5.º rango. En el 5.º puesto. Sin embargo, se atrevió a conspirar contra mí, una existencia suprema que controla los 6 caminos de la reencarnación. Poder atraparme en medio de la vasta tierra ya es un milagro increíble. Shuzi se rió de repente. Anuncios de Put Future. Estuvo bien. Algunos de los recuerdos fragmentados que él le había dado se habían convertido en flores interesantes que eran muy hermosas. Sus esfuerzos no fueron en vano. Su braintree neuronal estaba formado por innumerables computadoras. Cultivó múltiples neurastenias, lo que condujo a su aterradora inteligencia. Y obviamente no es suficiente mantenerla en cuclillas. El aislado señor de la prefectura de la montaña bajó la cabeza y murmuró. Porque está rodeada de innumerables hombres que la rodean.
Quiero asegurarme de poder detectar la presencia cuando descienda. De lo contrario, si viene y se va tranquilamente, ¿qué sentido tiene si no sé quién es? Pero ¿cómo lo confirmamos? ¿Apariencia? Quizás aparte de Mento, en quien confiaba más, nunca había visto a nadie así en todo el mundo. Incluso la existencia misteriosa en los ojos de Lee Sansen, cuyo rostro está para siempre envuelto en luz divina, no se puede ver mientras viaja por el mundo mortal. Pero, hablando de su verdadera apariencia, ella miró seriamente el rostro de Shuzi y dijo: Su Majestad, es usted muy guapo. Es solo un hecho. Shuzi tomó un sorbo de té y permaneció impasible. El aislado señor de la prefectura de la montaña se rió entre dientes. Entonces, ¿debería confirmarlo con mi aura? Fue demasiado etéreo. ¿Fuerza de combate? Era aún más imposible, sin embargo, conozco una manera de confirmarlo. Ella miró a su alrededor. Los ojos de Yuan Qinghua se abrieron como platos. Al mirar los alrededores vacíos, reaccionó de inmediato. Sí, los talentos ordinarios no se podían ver en absoluto, pero el talento de Meng Po era diferente. Frente a ese tipo de mujer fatal, ella no corrió para ser una lamebotas, sino que observó en silencio desde la distancia. Había entre un 80 y un 90% de posibilidades de que así fuera. Era demasiado fuerte. La inteligencia de este antiguo emperador desde las profundidades de la zona prohibida fue simplemente demasiado impactante. Era simplemente una persona despiadada. Los dos siguieron tomando capturas de pantalla. Al escuchar la conversación entre los dos, la existencia de la antigua zona prohibida quedó cada vez más conmocionada. Resultó que ella se había sentado y lo sedujo al principio. Ella lo había probado deliberadamente para confirmar aún más su identidad. Finalmente había confirmado que él era la existencia tabú más antigua que había descendido al mundo mortal y viajado a través de los siglos desde el inframundo. Incluso ahora, los dos todavía se sentían como si estuvieran en un sueño. Les resultaba difícil de imaginar. Entonces me has encontrado con éxito. Shuzi se rió. La voz de Shuzi bajó. Toda la casa de té estaba completamente en silencio. Él está realmente a cargo de los 6 caminos de la reencarnación, controlando la vida y la muerte de todos los seres vivos. El emperador Yun y Yunzong Jun acaban de ser sellados, y esta existencia suprema ha estado viajando por el camino de los nacidos del cielo todo este tiempo. A lo lejos, el anciano de barba blanca que estaba ajustando cuentas condujo lentamente a un grupo de emperadores celestiales y a un grupo de jóvenes santos hijos. Estaba incrédulo. Incluso Zanji, Zanta y Yuan y Shangwan Man, que fueron los genios más destacados, estaban entre ellos. El hombre Shangwan de esta vida obviamente no lo reconoció ni recordó su vida anterior. Obviamente se había reemplazado a sí mismo con la identidad del camino del elegido del nacido en el cielo. Lo miraba con cara llena de miedo y curiosidad. Este ser supremo, conocido por estar a cargo de los 6 caminos de la reencarnación y que controlaba la vida y la muerte de todos, había descendido silenciosamente a esta casa de té. Shuzi no miró a las poderosas figuras que pululaban hacia él. Continuó mirando a la tranquila mujer frente a él. Solo ha estado despierta durante más de 10 años. No es fácil para ella poder encontrarme y hacer esto, entonces, ¿solo has venido a buscarme? No, claro que no. Finalmente reveló su objetivo. Voy a matarte. Hoy es el día en que el mundo se reencarna en el camino de la inmortalidad, y el día en que cae el emperador que controla los 6 caminos de la reencarnación. Tan pronto como cayeron estas palabras traidoras. Fue como un rayo en un día despejado. El mundo se detuvo y toda la casa de té quedó en un silencio sepulcral. 596 Solo los vivos pueden guardar secretos. Matar al emperador de la reencarnación. En esta vida, ¿vas a desafiar el camino inmortal aquí? El aire estaba en un silencio mortal. En un instante, toda la casa de té quedó muerta de miedo. Como si se hubieran convertido en un trozo de ámbar congelado, conmoción, miedo y confusión, las expresiones de los seres poderosos eran como estatuas, vívidas y realistas, mostrando todo tipo de expresiones en el mundo. Estas palabras fueron realmente traicioneras. ¿Quién en el mundo se atrevería a decirlo? Me temo que si entro en ese ciclo de reencarnación, tendré que saldar una vieja deuda contigo y nunca podré reencarnar, para disfrutar del sufrimiento del infierno. Se apresuraron, incapaces de imaginar el sorprendente cambio en ese momento. El emperador Yun y Yunzong Jun, los 2 emperadores celestiales que habían gobernado el reino celestial durante cientos de años, acababan de abdicar y fueron sellados en la fuente de Dios para caminar hacia el futuro. Y solo había pasado menos de una hora.
En la casa de té, un misterioso antiguo desconocido que parecía haber salido de la oscura zona prohibida encontró al rey supremo del samsara que había llegado al mundo de los mortales. En este momento, fue aún más impactante. ¡Qué audaz! Eres extremadamente arrogante. Finalmente, alguien recobró el sentido. Un viejo emperador celestial de cabello blanco lo reprendió. Estaba tan enojado que su cara se puso roja. ¿Cómo te atreves a ofender al Ser Supremo del cielo y de la tierra? Debemos matar a este ladrón. Un celestial dio un paso adelante y gritó en voz baja. Estaba furioso. El emperador de la reencarnación es el antepasado del Gran Dao y el antepasado de todos los espíritus. La reencarnación lo abarca todo. La reencarnación como una sola, podría transformarse en innumerables seres vivos, incluida la vida y la muerte, tal existencia no es alguien a quien puedas blasfemar. Alguien gruñó, con la cara y las orejas enrojecidas. Las manos y los pies de las personas de los alrededores se enfriaron cuando comenzaron a maldecir. Tenían miedo de que el soberano de la reencarnación desahogara su ira sobre ellos y los matara a todos, o incluso destruyera el camino de los nacidos del cielo. En este momento, estaba a punto de atacar esta misteriosa existencia antigua para mostrar su lealtad. Esta persona ha estado dormida demasiado tiempo y ha acumulado demasiado odio. Debería haberse vuelto loco. Algunas personas, incluidos Zhang Yi y Shang Wanman, sacudían la cabeza y suspiraban. Ya no podían recordar sus vidas anteriores. Como santos hijos celestiales, suspiraron que nunca habían pensado que la existencia de esta antigua zona prohibida sería tan estúpida. Pensó que sería capaz de captar el rastro de esta existencia y ver a través del verdadero cuerpo que había descendido al mundo mortal. Su sabiduría era cercana a la de un demonio. ¿Quién sabía que sería tan estúpido? Ante los regaños de los devas a su alrededor, la mujer solo sonrió y se sentó firmemente en la silla, haciendo girar la taza. Ustedes son los estúpidos, sin embargo, esto también era natural. En innumerables eras y eras, hubo muchas personas que fueron tontas y siguieron a las masas. ¿Cuántas personas destacadas podrían ver claramente la estructura del mundo? Solo hay 2 o 3 personas en Lianwu. He dicho antes que los milagros son esencialmente un evento de baja probabilidad. No crees en los milagros y no los desafías ni lo intentas. Por eso nunca podrás crear milagros. Tú. Los devas de los alrededores estaban todos tan enojados que sus caras se pusieron rojas. ¿Cómo podría ser esto un milagro? Ni siquiera una posibilidad entre 100 millones. Incluso aquellos que desafiaran al soberano oficial del samsara morirían aquí. Si no hay posibilidades, entonces aumente las posibilidades. Si no hay posibilidad, entonces aumenta la posibilidad. El aislado señor de la prefectura de la montaña no los miró y continuó murmurando como si no hubiera nadie más alrededor, al igual que cuando encontré mi cuerpo real, ¿no es un milagro? ¿No pensaban todos ustedes que era imposible antes? La gente de los alrededores estaba completamente en silencio. Anuncios de Put Future. Es un milagro increíble encontrarlo, es solo que matar al soberano oficial del samsara hoy es un milagro con menor probabilidad. Murmuró para sí misma como si no hubiera nadie alrededor. ¿Qué carajo? ¿Cuál fue este movimiento? Era demasiado despiadado. Yuan Qinghua se miraron el uno al otro. Este autoproclamado señor de la prefectura de la montaña era un filósofo y un antiguo matemático de la probabilidad. Sin embargo, era innegable que sus palabras estaban llenas de encanto personal. En la antigüedad, debió ser un gobernante carismático con innumerables seguidores. Shuzi también lo encontró interesante. Parecía estar en el mundo de los mortales. Primero creó este árbol frutal de Bodhidao, luego en las diversas zonas prohibidas y varias criaturas antiguas. Parecía que solo habían pasado una docena de años, pero en realidad, habían pasado más de 100 años desde el camino de los nacidos del cielo. Se filtró en el camino de los nacidos del cielo y aprovechó el paso del tiempo para crecer hasta este punto durante 100 años. Esto ya era muy aterrador. ¿De verdad quieres matarme? Shuzi no se enojó. En cambio, se rió y dijo, tu nivel actual todavía es demasiado bajo, pero todavía tengo que preguntar, ¿cómo vas a matarme? Preguntó Shuzi con una sonrisa y le entregó una taza de té. El apartado señor de la prefectura de la montaña aceptó amablemente la taza de té. Su expresión permaneció tranquila cuando dijo, no recuerdo el momento en que peleamos entre nosotros. Eso fue hace demasiado tiempo. Sin embargo, tal vez bebimos té así cuando estábamos luchando por el trono. Entonces, te diré cómo voy a matarte. Las personas que los rodeaban sintieron que se les enfriaban las manos y los pies.
Estas dos aterradoras existencias conversaron y sintieron que eran como una inundación y una bestia feroz. Era demasiado aterrador. Sus palabras eran misteriosas y sus pensamientos difíciles de leer. De repente se les ocurrió la loca idea de escapar de la casa de té. ¿Quién no sabía eso? La misteriosa existencia de la antigua zona prohibida había controlado a la débil chica celestial con algunos medios especiales. No tenía ningún miedo de que la mataran, por lo que no tenía escrúpulos. Pero tenían miedo. Sus verdaderos cuerpos estaban en la casa de té. En realidad, no tienes que tener demasiado miedo. El aislado señor de la prefectura de la montaña levantó levemente la cabeza. Todos ustedes deberían haber oído hablar de la leyenda del inframundo. Ditin, escuchó hablar de los 6 caminos de la reencarnación. Sabía casi todo, por lo que nadie se atrevió a resistirse, pero ¿es realmente tan omnipotente? La voz continuó. Si son realmente omnipotentes y saben todo sobre este mundo, ¿cómo podrían dejar dormir esas existencias en la zona prohibida? Habrían encontrado el lugar donde dormía y lo habrían matado. Si él es realmente omnipotente, ¿cómo podría el soberano oficial no saber que yo iba a esperar aquí en secreto cuando él descendiera al mundo de los mortales y viajara vestido de civil? La gente de los alrededores quedó atónita. Lo masticó con cuidado y se dio cuenta de que efectivamente algo andaba mal. ¿Será que el Ditin y el libro de la vida y la muerte en el inframundo no podrían saberlo todo en el mundo? El aislado señor de la prefectura de la montaña continuó. No existe ninguna existencia que pueda observar y monitorear toda la vasta tierra, las flores, los pájaros, los insectos, los peces, los árboles, las montañas y los ríos. Hay entre decenas y cientos de miles de millones de seres vivos. ¿Cómo pueden conocer cada lugar? El llamado oyente de la verdad es solo para comprobar y escuchar los recuerdos del difunto en el camino al inframundo. Ella sonrió y dijo. En los 6 caminos de la reencarnación, los muertos no pueden guardar secretos. Entonces, solo tenemos que tener cuidado con los muertos. ¿En guardia contra los muertos? Los ojos de los demás circundantes se abrieron como platos. ¿Los muertos no podían guardar un secreto? Mientras estuvieran en guardia contra los muertos que habían entrado en el camino al inframundo, Ditin no podría espiar sus secretos en el mundo humano. Había demasiada información en esto. XT. Anuncios de Put Future. ¿Qué tan inteligentes eran estos celestiales? En un instante, comprendió que de él se podían derivar muchos significados. Por ejemplo, existencias como Yunzong Jun y el emperador Yun habían estado intercambiando secretos con más de una docena de otros poderosos seres celestiales durante todo el año. Después de todo, solo eran 2 y no podían gobernar directamente el camino del ser celestial. Deben haber confiado en sus subordinados. Sin embargo, después de que esos poderosos seres celestiales murieran y regresaran al inframundo, sus secretos se conocieron naturalmente. En los 6 caminos de la reencarnación, solo los vivos pueden guardar verdaderos secretos. Alguien murmuró de repente. Tenía una sensación de iluminación. La sangre se le subió a la cabeza y le zumbó la cabeza. Aunque estaban a punto de morir, los emperadores celestiales conspiraron juntos. Para evitar que el inframundo se enterara de la muerte de los otros emperadores celestiales, los sellaron en la fuente de Dios. Incluso si iba a morir, tenía que encontrar una manera de obligarse a seguir viviendo. Solo estando vivo podría guardar el secreto. En ese caso, era posible que no solo hubiera algunos grandes santos antiguos durmiendo en la zona oscura prohibida. También podría haber algunos de sus confidentes, el emperador celestial, o existencias con fuerza de batalla mitad santa, que estaban en un sueño profundo para guardar el secreto. Entonces su visión del área restringida cambiaría nuevamente. Probablemente había bastantes emperadores celestiales ordinarios durmiendo profundamente, pero su fuerza de combate no era tan fuerte como la de ellos. Yuan Qinghua y el otro hombre sintieron que sus cerebros estaban a punto de abrirse cuando pensaron en esto. Joder, esta persona es tan despiadada. Esto fue para eliminar el miedo a la muerte en el mundo y extinguir al dios en sus corazones. Solo aquellos que no temieran a los dioses y a los fantasmas tendrían el coraje de defenderse. Maldita sea, soy el soberano oficial del samsara y lo maté directamente. Esto es enseñar a otros a rebelarse, a ocultar sus propios secretos y a continuar el camino de la inmortalidad. El cuero cabelludo de Bai Xiaojun se entumeció. Esto es un asesino. Es bueno jugando con el corazón de la gente. Pero Bai Xiaojun miró al misterioso señor del palacio Samsara. Todavía estaba sentado en silencio, bebiendo su té con expresión tranquila. No parecía tener miedo de que se corriera la voz y no intentó detener ni matar a la joven Deva.
¿Por qué no lo matas? Estás hablando cada vez más, dijo Bai Xiaojun. Si matas a esta chica Deva, ya no serás el soberano de la reencarnación. ¿Solo quieres matar? Yuan Qinghua, que estaba a su lado, tragó saliva y le dio una palmada en el hombro al árbol. Porque es imposible detenerlo. Incluso si lo detenemos ahora, definitivamente enviará un avatar para difundirlo en secreto en el futuro, como no podemos detenerlo, entonces no lo haremos. Yuan Qinghua pareció entender y rápidamente tomó otra captura de pantalla. Estos dos grandes jefes dan demasiado miedo, no es de extrañar que sea un antiguo emperador que menosprecia el vasto mundo, si lo enviamos, el mundo exterior probablemente explotará. Bai Xiaojun asintió y se escabulló en un rincón. Estos antiguos emperadores no eran algo que personas como ellos, que solo habían vivido más de 10 años, pudieran ver. Al principio, pensó que el aislado señor de la prefectura de la montaña era un idiota. Ahora, tuvo un pensamiento increíble. ¿Realmente iba a crear un milagro increíble? ¿Hubo algún tipo de plan impactante y apareció un contraataque para matar a este jefe supremo? Fue maravilloso. En ese momento, el aislado señor de la prefectura de la montaña continuó. Las existencias antiguas en la zona prohibida están en un sueño profundo en la fuente de Dios y han ocultado sus auras. Solo ocupan menos de 3 metros de terreno en las oscuras ruinas. Si uno no supiera la ubicación, sería como buscar un grano de arena en el vasto mar, es difícil de encontrar. Shuzi asintió. De hecho fue así. Incluso Diting no pudo encontrarlo ni oírlo. En cuanto a monitorear el mundo entero, si Shuzi no hubiera usado la autoridad gobernante de la mente nido de Insecta, le habría sido imposible monitorearlos en todo momento. Incluso con las habilidades de la mente nido de Insecta, le habría sido imposible monitorear a todas las criaturas vivientes en el mundo entero. Por lo general, solo estaría vigilando a esos pocos dioses, enfocándose en monitorearlos. De hecho, no soy omnisciente. Shuzi suspiró con emoción. Se refería a su identidad como señor del Palacio Samsara. También significaba que incluso si él fuera el creador de la caja de arena, le era imposible monitorear todos los movimientos. El número de seres vivos era demasiado grande. ¿De verdad lo admitió? La expresión de Yuan Qinghua se volvió ansiosa. Él no lo entendió. Bai Xiaojun pensó por un momento y dijo, ¿por qué no hay diferencia si lo admites o no? Ya es la verdad, el área restringida estaba justo ahí, y no podía despejarla. El área restringida ahora ocupaba un tercio del terreno, de hecho, puede que no sean todos. En el futuro, es posible que haya tierras más antiguas. Esconderse en las montañas y ríos y sellar el aura tiene solo 3 metros cuadrados. Si queremos encontrar a las antiguas criaturas dormidas, tenemos que cavar en cada centímetro de la tierra.